al estilo Brown. Y estoy con Rodolfo Bastida. Él es el director técnico y enólogo de los viñedos Ramón Bilbao. Está con nosotros aquí en México, lo cual es un privilegio tenerte porque sé que vienes a México y has venido a México durante muchos años. Un sello, una firma muy importante en la industria del vino. Y quiero que me cuentes, por favor, porque ustedes empezaron en La Rioja. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en México, que siempre es un placer, y muy contento de compartir las cosas con los mexicanos, ¿no? Con los mexicanos, que además tenemos mucho que aprender de ustedes como productores de vino, te lo tengo que decir con todo el respeto, y que además ustedes, bueno, que vienen de La Rioja, pero que se han expandido a través de este sello que ha crecido y que han visto también la necesidad del consumidor, que durante tantos años empezaron con Ramón Bilbao. ¿Hace cuánto empezó Ramón Bilbao? Ramón Bilbao hizo sus primeras elaboraciones al final del siglo XIX. Okay. Y siempre hemos considerado el año de fundación de la bodega 1924, porque es el año que Ramón Bilbao registra las marcas. Entonces, muchas veces las empresas no tienen un día exacto de comienzo, sí, pero a nosotros nos pareció un hito muy importante que una persona que estaba elaborando vino y etiquetando vino con su nombre decidiese registrarlo como una marca para empezar a comercializarlo y proteger esa marca, ¿no? Y eso sucedió en septiembre del año 1924, hace algo más de 100 años. Fíjate, que es curioso, ¿no? Que una marca, o sea, que un nombre propio lleve una marca. ¿Se da mucho? Bueno, es una manera también de demostrar el compromiso con una región, con un tipo de vino, con una elaboración y tener convicción de que lo que quieres hacer lo puedes sellar con tu nombre, ¿no? De acuerdo. Y ha sucedido en más ocasiones, y hay algunas marcas que efectivamente a nivel mundial utilizan o bien el apellido de la familia o el nombre completo del fundador, sí, y Ramón Bilbao en aquel momento decidió hacerlo así. Sí, ¿en dónde comenzó Ramón Bilbao? Háblanos un poquito de las regiones, cómo se han expandido, cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo, porque además tú llevas muchísimos años con ellos. Sí, bueno, como decíamos, la bodega se funda en 1924. A mediados de los años 60 fallece el último Bilbao sin descendientes, okay, y la familia decide vender la bodega a una familia de la ciudad de Bilbao. Esta familia es propietaria de la bodega hasta el año 1999, que es cuando toma la propiedad la familia actual, que son la familia Zamora, okay, que son una familia dedicada a la elaboración de licores y de spirits en distintas zonas. La marca principal de la familia Zamora es Licor 43. Muy bien. Que el país donde más se vende del mundo, incluida España, es México. Y, sí, el Licor 43 es el primero en México que más se consume, fíjate, qué curioso. Y la familia Zamora decide diversificar del mundo de los spirits, y su forma de hacerlo es comprando Ramón Bilbao en el año 1999. Y a raíz de aquello yo me incorporo en ese momento en la compañía y decidimos completar el catálogo, porque La Rioja es mucho más conocida y está más especializada en vinos tintos, sí, completar el catálogo con vinos de otras regiones, ¿no? Claro. De ahí, en el año 2003, la incorporación de Mar de Frades desde Rías Baixas, que es una bodega dedicada 100% a la elaboración del albariño en Galicia. Sí. En el año 2004, Cruz de Alba, que es una bodega dedicada a la elaboración del tempranillo en Ribera del Duero, que es una bodega que usamos cultivo biodinámico y que cultivamos 40 hectáreas en la región. En el año 2010, Ramón Bilbao decide construir su propia bodega en el territorio de Rueda, que es otra denominación de origen muy conocida en España para la elaboración de vinos blancos, sí, especialmente con la variedad Verdejo. Y a finales del año 2025 incorporamos a la familia también Bodegas Godeval, que es una bodega de Valdeorras, de la región gallega de Valdeorras, especializada en la variedad Godello. Mira qué interesante. Y a lo largo del tiempo me imagino que la necesidad y el gusto por el consumo de vino también ustedes lo han ido viendo, porque antes, y yo siempre lo digo, tomar vino
por lo menos en México, en lo que yo recuerdo de infancia, tomar vino era todo un lujo. O sea, era una cuestión muy especial tomar vino. Yo me acuerdo que iba con mis papás al restaurante muy, pues muy nice, ¿no? En algunos de ellos muy tradicionales, y así se abría un vino. Hoy, a lo largo pues de los años, ¿verdad? Y de las décadas, vemos cómo el vino se ha vuelto un producto, por lo menos en México, y me imagino que en España sucede mucho más que en México, que se consume con cualquier tipo de alimento, en cualquier tipo de ocasión, que ya se le ha quitado también toda esta rigidez, un poco no sé, sofisticación al vino. ¿Estás de acuerdo? O sea, se ha vuelto un Sí, producto, no es que no sea sofisticado tomar vino, quiero hacer la aclaración, pero ya es un producto que se consume más comúnmente, más fácil. bueno, yo creo que hay una razón cultural. En Europa y en España en particular, el vino forma parte de la dieta. Cuando una familia come todos los días, hay siempre una botella de vino abierto en la mesa. En muchos casos favorecido porque la producción era propia de la familia. Mucho vino del que se producía en España y en concreto en La Rioja era para autoconsumo. La familia lo consumía a diario para acompañar pues, las alubias o lo que tuviesen para la comida, ¿no? Lo que sucede era que era un vino totalmente distinto del actual. Era un vino más de pasto, más de tomar todos los días, quizá menos complejo, menos elaborado, y actualmente ese ha sido quizá el gran paso. Se toma menos cantidad, pero vino mucho mejor. Más cuidado, con selección de variedades, con selección de pagos, y yo creo que los países que se han incorporado más recientemente al consumo de vinos han cogido ya esta segunda forma de consumir el vino y siendo muy exigentes. Y a mí siempre me sorprende las cartas de vino que hay en este país, en México, en los restaurantes, cómo están creciendo, sí, cómo han cambiado los últimos 20 años y cómo cada vez hay más demanda del vino y se considera que el vino tiene que acompañar la comida sustituyendo quizá a alcoholes que en otro tiempo lo hacían, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que ese es el gran paso, no solo de México, yo creo que en muchos países, como por ejemplo, no sé, Escandinavia también, hasta se ha dejado de tomar schnapps y otros derivados del vodka y otros alcoholes, claro, y se consume mucho más vino que antiguamente, sí, ¿no? Y lo que platicábamos ahorita, Rodolfo, también el tema de los spirits y eso ha venido a sustituir un poquito, ¿no? Ya estas bebidas, digo, en México tú sabes que mucha gente le encanta abrir boca con un tequila, con un mezcal ahora, pero veo que también las nuevas generaciones ya no viven eso. O sea, ya o se van a una bebida más accesible, tal vez no tan fuerte, ¿no? Como podría ser un spirit o podría ser un buen vino o algún cóctel con vino, porque también sucede. Sí, a mí personalmente me encanta abrir la comida con un tequila o con un mezcal, pero no sí, creo, no me gusta que acompañe todos los platos. Exacto. Y prefiero una botella de vino, un buen vino, porque me parece mucho más agradable de tomar con la comida yo creo que lo insustituible del vino es la capacidad de compartir, ¿no? Como una botella puede llegar a toda la mesa, interesarle a todos los comensales y las conversaciones que se generan alrededor de esa botella de vino. Por eso yo creo que es insustituible en la comida y creo que en el futuro va a continuar. Aunque hay más opciones hoy en día, hay cócteles, hay bebidas ready to drink, pero estrictamente en el momento de la comida y de la cena, yo creo que el vino es insustituible. De acuerdo. Tú como director técnico, que me parece muy... Sí, ¿verdad? Director técnico, que es igual a enólogo. Bueno, en México no se utiliza el concepto de director técnico, se utiliza el concepto enólogo. Cuéntanos un poquito la diferencia, porque tú eres director técnico enólogo, pero ahora sí que enséñanos, por favor, ¿cuál es la diferencia de lo que se habla en España y lo que se vive en México? Enólogo tradicionalmente se asocia con el que hace el vino o el que dirige la elaboración del vino, ¿no? Correcto. Y director técnico normalmente cubre otros aspectos muy importantes también en la concepción y en la creación de un vino, como es el trabajo en el viñedo. Normalmente el director técnico se ocupa de la dirección del cultivo de las fincas, del viñedo y de la elaboración de los vinos, y el enólogo más concretamente de los vinos, pero realmente son palabras que se utilizan en sustitución una de la otra, ¿no? Claro. Y sí que en España normalmente usamos
ese concepto de director técnico cuando cubre más aspectos que la propia elaboración del vino, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es tu labor que haces desde 1999 con la familia Zamora y en Ramón Bilbao? Bueno, yo me ocupo de coordinar al equipo de técnicos de la casa, que incluye equipos de viticultura, con dirección técnica de viticultura, y también equipo de enología, que ahora mismo en Ramón Bilbao hay 6 enólogos y 3 personas en la dirección de viticultura. Yo coordino todo ese equipo y además desde Ramón Bilbao también hacemos la coordinación técnica de los responsables de las otras bodegas que mencionamos previamente, Sí. Mar de Frades, Cruz de Alba, Ramón Bilbao Rueda y Godeval. Sí. ¿Por qué decidió Ramón Bilbao, ustedes, bueno, la familia Zamora, ustedes, todo este gran equipo, irse un poquito como, no migrar, porque ustedes siguen produciendo sus grandes vinazos que son tintos, pero ¿por qué ahora la necesidad también de abrir un poquito de espacio al vino blanco, a los vinos claros? Bueno, nosotros siempre hemos considerado que no todas las variedades se expresan con profundidad y en esplendor en todas las regiones. Creemos que hay regiones especializadas por su clima, por su suelo, para unas variedades y otras para otras, ¿no? Y así como, por ejemplo, Rioja para mí es el paraíso del tempranillo, Sí. por sus climas, sus diferentes suelos, y es capaz de elaborar vinos muy longevos como los que tenemos aquí, vinos que van a permanecer periodos muy largos en barrica y periodos muy largos en la botella antes de consumirse. Para la elaboración de vinos blancos preferimos explorar otras regiones, ¿no? De ahí las Rías Baixas, que son el paraíso de la variedad albariño, que está perfectamente aclimatada a la región y muy integrada en la cultura también de la zona, porque las variedades no tienen todas las mismas necesidades, entonces necesitamos expertos en cada una de las regiones para cultivarlas y por eso decidimos ir saltando a diferentes regiones buscando lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Claro. El Verdejo para mí, su paraíso es Rueda, la región de Rueda, los suelos de cascajo, la altitud son viñedos entre 700 y 800 metros de altitud, donde el verdejo consigue una expresión que no es capaz de obtenerla en otros sitios, ¿no? Entonces, adaptar las variedades a las regiones es muy complicado y nosotros hemos preferido viajar a las distintas zonas buscando la excelencia en cada una de las uvas. Claro, claro, y muy interesante como no lo explicas, porque bueno, por lógica así es, ¿no? Tú vas a donde puedas producir buen vino, que ese es, ¿no?, lo que sucede en todas partes. Pero, ¿qué pasa con el cambio climático? Que eso también yo creo que es un tema que hoy se habla muchísimo en la producción de vinos, porque también ya hay, o sea, en México, mira, te voy a decir, yo veo que se produce vino también ya mucho más fácilmente, ¿no? Pero no quiere decir que sea buen vino, honestamente. Y no nada más en México, sucede en todas partes del mundo. O sea, todo el mundo se ha puesto a producir vino en estos tiempos, pero no necesariamente son buenos vinos. Ya, la verdad que el cambio climático es un reto a nivel mundial. Podemos discutir sobre cuál es el origen, si el ser humano influye mucho o poco, los combustibles fósiles y distintas cosas, pero sin entrar a este aspecto que siempre es polémico, los que nos dedicamos al vino no tenemos ninguna duda de que el cambio climático sucede. De hecho, nosotros hoy estamos vendimiando casi 3 semanas antes que en el año 1999, y eso se debe a que las temperaturas están subiendo, las estaciones se están desdibujando en muchas de las regiones, no es tan evidente la primavera, el verano, el otoño, el invierno, Claro. y eso está haciendo que los vinos también cambien. Sí. ¿Cómo estamos atajando eso desde la producción de vinos y desde la elaboración? Pues, por ejemplo, subiendo en altitud el cultivo. En mi región, en La Rioja, yo soy originario de La Rioja, tradicionalmente se cultivan las vides entre los 250 metros de altura, de altitud sobre el nivel del mar, y los 450 o por ahí. Ahora mismo ya hay plantadas viñas más en la montaña, alrededor de 700 metros de altura. Y eso consigue retrasar las maduraciones, retrasar las brotaciones y vivir en un ambiente más fresco. Entonces, los próximos años yo creo que vamos a ir
viendo cómo se abandona el Valle del Ebro del Ajá. cultivo de viña y cómo nos acercamos más a la Sierra de la Demanda, que es la sierra que tenemos más al sur de la región y que es de más altitud que la sierra que tenemos al norte, que es la Sierra de Cantabria, que hace también muy buenos vinos. Claro. Y nosotros, de hecho, estamos comprando terrenos en las zonas altas para llevarnos el cultivo a fincas cada vez en más altitud. Fíjate. Y yo pienso que también va a haber un cambio en las propias variedades. Ahora mismo, por ejemplo, se está sustituyendo mucho tempranillo en las zonas más bajas, que tradicionalmente se ha cultivado ahí al tempranillo, y se está plantando garnacha, que es una variedad más resistente a las altas temperaturas y que es capaz de que en condiciones complejas de altas temperaturas y poca lluvia, dar vinos de mucha calidad muy elegantes. Y nosotros estamos también trabajando en eso, y muchos de los viñedos que tenemos en estas zonas más expuestas al sur, con más insolación, con más radiación solar, estamos sustituyendo los tempranillos por garnachas. Ok. Pero esto mismo está sucediendo en Burdeos, está sucediendo en todas las regiones vitícolas del mundo, ¿no? De acuerdo. Y de hecho, bueno, si a mí hace 20 años me dicen que iba a haber producción de espumosos de calidad en el sur de Inglaterra, no lo hubiese pensado nunca, ¿no? Y ahora Claro. mismo eso sucede. Qué curioso, pero qué interesante. Entonces, pues sí, tristemente es un efecto que está ocurriendo por el cambio climático. Para ti, ¿cuál sería, eh, digamos, el factor, y perdóname que tal vez no sé si quieras entrar en el tema, pero para ti, ¿cuál es el factor más importante que está ocurriendo en el cambio climático? Para mí, sobre todo, es que acorta los ciclos de las variedades porque el sol es mucho más intenso Ajá, y está cambiando mucho el régimen de lluvias, hay sí, lluvias menos frecuentes, entonces nos obliga a hacer captura de ese agua en embalses para utilizarla en los momentos de más sequía y en general está cambiando la acidez de los vinos también, está bajando, está aumentando el grado alcohólico y estos aspectos hoy por hoy van un poco en contra de los gustos más internacionales que están buscando vinos más ligeros, con más acidez y con menos alcohol. Entonces tenemos que equilibrar todo eso y yo no descarto que haya incluso sustitución de algunas variedades, incorporación de variedades, no sé, por ejemplo en La Rioja, mayor cultivo de Graciano Mazuelo, que son dos variedades más resistentes que necesitan más sol y que consiguen muy buenas expresiones en climas más cálidos, ¿no?, que los que ha sí, habido hasta ahora. Así que para mí va a haber cambios importantes. Lo que sucede es que no son cambios inmediatos, claro. son cambios transgeneracionales. Nosotros hoy estamos cultivando la viña en las fincas que plantaron nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos recogiendo esas uvas cada año de esas fincas y nuestra obligación y nuestro compromiso es trabajar para las siguientes generaciones. Por Y desde mi supuesto. punto de vista eso va a pasar por cultivo en más altitud y tener muy en cuenta a la hora de la selección de variedades estos cambios que se están produciendo de hecho ya, ¿no? Claro, y crear nuevas variedades, También puede haber ¿no? la creación de nuevas variedades, lo que sucede que es muy importante que las variedades estén perfectamente adaptadas a las regiones y De eso es acuerdo. un periodo muy largo en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Y yo creo que va a ser más sencillo recuperar variedades que en el pasado ya se cultivaron en las regiones, pero que quizás se dejaron de cultivar porque eran más sensibles a algunos hongos, y como el mildiu, por ejemplo, que ahora afecta menos a la región por esta subida de temperaturas, y va a ser más fácil adaptar estas nuevas variedades, casi que traer nuevas variedades que puede que cambien mucho el tipo de vino de las regiones. Pero no hay, pero sí han surgido nuevas variedades, ¿verdad? Bueno, la O vid sea, en general ajá, es una variedad es una planta con cierta tendencia a las mutaciones ok, y han aparecido variedades. Hay un caso muy interesante que es el tempranillo blanco, sí, que es un albinismo del tempranillo tinto. El tempranillo tinto, que es una variedad muy cultivada en muchos lugares de España y la variedad mayoritaria en Rioja, una cepa concretamente de tempranillo tinto, de repente, pues probablemente por una mutación debido a la radiación solar o a distintas cosas, empezó a dar uvas blancas. ok. Y eso se detectó, Como como albinismo de eso albino, es, de fíjate qué perder el interesante, color claro. tinto de la piel, Mira, y es una variedad con muchos aspectos similares al tempranillo tinto, pero que ha perdido el color. Y ahora mismo se están haciendo vinos blancos muy interesantes de esta variedad, el tempranillo blanco. qué curioso, me Sí. parece interesantísimo.
Ahora en México también se escucha mucho, sobre todo de vinos naturales. Y ustedes tienen un viñedo que es de biodinámico. Cuéntanos un poquito cómo es esta producción de vino biodinámico. Bueno, en general hay una tendencia y nosotros fuimos la primera bodega en España en estar certificados en el Winery for Climate Protection, que cubre tanto viticultura como enología, que lo que te obliga, y lo hicimos por vocación, que queríamos hacerlo así, es a utilizar prácticas sostenibles en el cultivo de la vid y en la elaboración de los vinos, ¿no? Entonces, esas prácticas las hemos extendido a todas las elaboraciones que hacemos, y concretamente en nuestro viñedo de Ribera del Duero utilizamos biodinámica para el cultivo. Sergio Ávila, nuestro enólogo, es un auténtico convencido de que con esta metodología conseguimos vinos que expresan mejor la tierra de la que proceden, el terruño donde se cultivan, Sí. y por eso lo hacemos, ¿no? Básicamente sigue las recomendaciones de Rudolf Steiner, que es un filósofo de comienzos del siglo XX en Alemania, y que desarrolló unas prácticas. Vino a decir algo así como: estamos destrozando la tierra, si no cuidamos la tierra, los frutos que obtengamos de ella no van a ser suficientemente sabrosos y suficientemente ricos, ¿no? Y eso es lo que la teoría de Steiner desarrolló, y luego una discípula suya, María Thun o Nicolas Joly, un francés que adaptó todas estas prácticas a la viticultura, han creado manuales auténticos de cómo puedes cultivar usando estas metodologías, que básicamente es no utilizar ningún producto químico, ni en abonados, ni en control de ninguna plaga, y utilizar algunos métodos naturales, como por ejemplo milenrama, que es una flor, o incluso cuarzo micronizado, hecho polvo para utilizarlo para secar la planta en los momentos que tiene exceso de humedad, o otras prácticas como el preparado 500, que consiste en recoger estiércol de vaca, rellenar un cuerno, enterrarlo durante una estación y volverlo, extraer el humus que se ha generado y pulverizarlo sobre la propia viña, ¿no? Sergio siempre dice que la biodinámica tiene un punto también de creencia. Tienes que creer en ella, por supuesto, pero lo que sí está claro es que obliga al productor a estar muy, muy pendiente, a tener realmente la piel en la viña para detectar cualquier cambio que se produce, porque estás automáticamente limitándote muchos de los aspectos que la tecnología te ha aportado, ¿no? De acuerdo. Entonces, tiene que ver también, perdóname que te interrumpa, Rodolfo, tiene que ver también con la cuestión ¿no? de la luna y las sí, la estrellas. Luna, los satélites, o sea, los planetas en general, sí. la biodinámica desarrolla un calendario anual. Exacto. En el que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer en cada uno de los días, ¿no? Por ejemplo, llega a influir también en el momento más adecuado para catar los vinos. Clasifica los días en días de fruto, días de raíz y días de hoja. En teoría, los vinos más afrutados se expresan mejor en los días de frutos, y es los días que se recomienda catar los vinos si estás buscando esa expresión, ¿no? Y yo creo que el calendario biodinámico, que considera también la situación de las constelaciones y cómo influyen en las labores que hay que desarrollar en el campo, también es muy importante, pero insisto, para mí es muy clave que cuando tú decides adoptar esta filosofía de trabajo, automáticamente estás limitando de manera muy importante qué puedes hacer y qué no puedes hacer en el viñedo, y tienes que tomar las decisiones en momentos muy concretos, ¿no? Y eso ayuda a que los vinos consigan expresar mucho más concretamente la tierra de la que proceden, la parcela, la finca de la que vienen, y eso es una forma de capturar la esencia de ese punto geográfico, ¿no? ¿Y les ha funcionado a ustedes? En Ribera del Duero estamos muy contentos con esta elaboración. Hemos conseguido vinos más longevos,
hemos conseguido vinos blancos, tintos. Hacemos solamente vinos tintos en Ribera del Ajá, Duero, pero sí. todo lo que aprendemos ahí lo estamos trasladando a las otras bodegas y yo no descarto que dentro de unos años probablemente cultivemos más superficie en biodinámica. Sí, Ribera del Duero, La Rioja, estas regiones que son importantísimas, donde se sabe que se producen los mejores vinos del mundo. Digo, claro, de España, pero bueno, pero del mundo. Bueno, Ese España es un gran país productor de vinos en el claro, mundo, ¿no? sí, sí, Y porque para vinos tintos, yo pues creo que sí, Ribera del Duero o Rioja están al nivel de las grandes regiones de vinos tintos mundiales, ¿no? de acuerdo. Y no sé, podemos hablar de Sonoma en Estados Ujú. Unidos, podemos hablar de algunas regiones australianas o podemos hablar, por supuesto, de las regiones italianas o francesas, Exacto. que también habría que considerarlas, ¿no? Y probablemente Rioja y Ribera están, yo no tengo ninguna duda de Yo que están a ese tampoco. nivel, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Ahora, hablando un poquito ya de lo que es Ramón Bilbao, cuéntame, ¿cuántas etiquetas tienen? O sea, hablando de todo este universo que es Ramón Bilbao, ¿no? Y que tienen los blancos en Rías Baixas y que tienen en Rueda y los que estamos hablando de biodinámicos. O sea, es un mundo, es un Bueno, universo. sí, el Ramón Bilbao es nuestra marca específica para Rueda y para Rioja. Ok. Pero en las dos regiones tenemos una colección de vinos porque nos gusta que el consumidor nos acompañe durante su viaje por el vino, ¿no? Y en Rioja trabajamos las categorías tradicionales, por ejemplo. Empezamos en crianza, que son Ujú. mínimo de 12 meses en barrica, reserva, gran reserva, pero también hacemos algunas elaboraciones específicas de viñedos concretos, de viñedos puntuales y algunos vinos que también los podemos considerar de estilo, porque, por ejemplo, hacemos rosados al estilo riojano, que es muy parecido al estilo provenzal, Sí. y hacemos un rosado muy pálido de color, usando la variedad Garnacha y la variedad Viura, que es una variedad blanca local, que nos da unos rosados muy interesantes, muy parecidos a los que se pueden obtener en la Provence, en Francia. Claro. Pero Ramón Bilbao sí que es una marca en la que puedes hacer un camino y puedes encontrar vinos con muy buena relación calidad-precio que puedes comprar en España por 10-12 euros y llegar hasta vinos de 100 euros sin salir de nuestra gama, ¿no? Claro. Y cada uno tiene su especialidad y tiene su forma de expresar el terruño del que proceden, y a nosotros nos gusta que así sea, que el consumidor pueda acompañarnos en su vino de diario, pero también en su vino de celebración. Claro. ¿Qué hay hoy en día, Rodolfo? Yo veo que también hay mucha, pues como blend, no sé cómo le llamas tú, como como fusionar, o sea, mezclar ciertas uvas y eso también se vuelve una muy buena propuesta para ¿no? El que Vamos a gusta ver, de yo creo beber que vino. en general en el viejo mundo Ujú. los vinos han sido de mezcla de variedades, ¿no? Sí, Italia, por ejemplo, o la propia Francia, y en España en concreto Rioja también. Los ok. vinos más clásicos suelen ser los reservas o grandes reservas. Normalmente en la región mezclan tres variedades: Tempranillo, Mazuelo y Graciano. Ajá. Pero hoy en día, y especialmente en sitios como Rioja, con suelos muy diferentes, exposiciones y climas muy distintos, se cultivan más variedades, como la Maturana tinta, que es una gran variedad Mm, también, o el Graciano, que ya hemos hablado de él, y también algunas variedades blancas que también se han desarrollado en la región, aunque nuestro foco para Rioja sea los vinos tintos. sí. Y yo creo que las regiones vitícolas importantes del mundo en muchas ocasiones lo son porque hay algunas variedades que se dan bien en la zona, ¿no? Y Claro. que permiten elaborar vinos diferentes, ¿no? Por ejemplo, Rioja puede elaborar vinos para consumo próximo, como puede ser una maceración carbónica hecho por el método Beaujolais de fermentación interior en cada Mm, una de las uvas, o puedes tener un gran reserva que es un vino que ha estado mínimo 10 años, 11 años en la bodega antes de salir al mercado, y que si lo compras lo puedes guardar otros 15 años sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que la versatilidad de algunas regiones son verdaderamente lo que lo hacen mágicas y lo hacen interesante para los consumidores. sí.
Los sulfitos, tema importante, los sulfitos. Cuéntame de los sulfitos, porque de verdad estoy aprendiendo muchísimo de ti y estoy segura que toda la gente que nos está viendo estamos aprendiendo esta cátedra con el maestro Rodolfo Bastida. Y quiero que me cuentes qué hay de los sulfitos, porque también hay, yo no entiendo, los sulfitos surgen naturalmente, pero entiendo que también se le incluyen los sulfitos, o sea, el humano pone sulfito. Sí, la transformación del azúcar natural de la uva y de la uva en general a vino, ese proceso metabólico que lo llevan a cabo principalmente levaduras, producen sulfitos, Sí. ¿no? Normalmente niveles muy bajos de sulfitos. Lo que pasa es que los sulfitos vienen en las diferentes formas, como por ejemplo el metabisulfito potásico, se han utilizado desde la Edad Media en la enología para ayudar a seleccionar los microorganismos que se van a ocupar de las diferentes fases del proceso de elaboración de un vino, ¿no? Entonces, casi lo primero que hacemos cuando llegan unas uvas a la bodega, incorporamos unos sulfitos, en este caso en forma de gas, de SO2, que es la forma más pura de sulfitos, y normalmente se mantiene un cierto nivel de sulfitos en los vinos para que los vinos continúen sanamente evolucionando mientras se conservan en depósitos o se conservan en barricas, ¿no? Ha habido mucha polémica con los sulfitos, Sí. porque se han considerado que podían ser en niveles relativamente altos, podían tener efectos alérgicos para las personas que no son tolerantes. Exacto. Las nuevas teorías Sí. están diciendo que no, que los sulfitos no son los que provocan las intolerancias o incluso los dolores de cabeza, ¿no? Que son quizá otros componentes, ¿no? Yo creo que cada vez se descubren nuevas cosas, nuevas intolerancias, y se trabaja mucho más específico en la medida que avanza la medicina y los análisis, ¿no? Y yo creo que el sulfito forma parte de los vinos, y se pueden elaborar vinos sin sulfitos también. Sí, que son los naturales, supuestamente. Algunos naturales, porque Algunos. hablar de los vinos naturales sería también muy, muy polémico, ¿no? Yo personalmente no creo en los vinos naturales, pero porque creo que la elaboración del vino no es natural, y el cultivo de la vid tampoco es natural. Claro. O sea, no cogemos unas bayas que aparecen en un bosque y las cogemos y las comemos directamente, las transformamos en vino. Y eso es un proceso que tampoco es natural, sí. Y lo llevan a cabo microorganismos. Otra cosa es que confundamos lo natural con la poca intervención, que yo sí soy partidario de que se intervenga lo menos posible en los vinos para conservar la esencia del sitio de donde vienen y de lo que se ha hecho durante el proceso de elaboración. Y yo creo que las técnicas modernas sí nos permiten intervenir muy poco y obtener unos vinos realmente ricos, muy sabrosos, muy representativos de una región, porque, insisto, los vinos naturales como concepto no están clasificados, no existe ninguna clasificación ni a nivel europeo ni a nivel mundial de lo que significa un vino natural. Es más una etiqueta que se ha utilizado, yo creo que en muchas ocasiones mal, para justificar incluso algunos defectos en los vinos. Exacto. y que pueden saber malos. A mí no me gustan. Saben muy raros. Y eso puede estar justificado un defecto del vino, ¿no? Yo creo que se pueden hacer vinos con muy poca intervención, muy buenos, muy interesantes y que reflejen muy bien la tierra, y eso se puede hacer de verdad hoy en día con las técnicas actuales, nunca se ha trabajado mejor que hoy, ni en el campo, en el cultivo de la vid, pero tampoco en la bodega, con más conciencia de lo que se quiere hacer, con más técnica y con más conocimiento, y sobre todo algo muy importante para mí, que es compartir la información. Los técnicos, cuando yo empecé en el mundo del vino, eran una especie de personas grises que resolvían problemas de los vinos, y hoy en día los enólogos, los directores técnicos comparten toda la información, comparten lo que conocen, y el conocimiento compartido es lo que ha hecho que avance muy rápido la elaboración de vino. Yo estoy convencido de que nunca en la historia se han hecho mejores vinos que hoy, y probablemente nunca se hagan peores que hoy también. O sea que en el futuro los vinos van a continuar mejorando, estoy totalmente convencido. Me encanta cómo lo dices, de verdad. Qué maravilla escucharte, estoy fascinada. ¿Qué presencia tiene Ramón Bilbao en México, en el país, en México? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que Ramón Bilbao es una marca muy popular en España ahora mismo, y eso ha hecho que haya habido muchos países que se han interesado por la marca y en los que tenemos presencia hace muchos años. Como decíamos al principio,
Ramón Bilbao está en México pues desde los años 90 y con los distintos distribuidores que hemos tenido, La Puerta del Sol en su momento, Everest, que venía Everest de... anteriormente al actual, pero también Cuervo distribuyó Sí. nuestros vinos en el país, Everest el anterior distribuidor y actualmente con César Fer, que estamos contentos de cómo estamos desarrollando el país, porque en general somos una marca que se desarrolla muy bien en hostelería, que se desarrolla muy bien en el on-trade, que acompaña muy bien a la comida y ese es siempre nuestro foco, ¿no? Además, creemos que es el mejor lugar para construir las marcas y que luego lleguen al consumidor quizá por otras vías, trabajando también con la alimentación, por supuesto, pero pensamos que donde realmente se construyen las marcas y nuestro interés en México, sobre todo, es en la hostelería y en los sitios donde se venden platillos, como dicen aquí, ¿no? El vino va muy bien con la comida y a nosotros nos gusta que Ramón Bilbao esté en México también con la comida. Y como hablábamos también antes, creemos que tenemos que acompañar a esas comidas y que los vinos tintos de Rioja y concretamente Ramón Bilbao pueden acompañar a la comida mexicana, pero bueno, la comida mexicana ahora mismo es una de las más importantes a nivel mundial, que se está desarrollando en muchos países europeos, también en España, y yo creo que eso hace también que la comida europea se desarrolle en México y cada vez hay más interés en la comida española, que es una de las comidas También. europeas con más reputación en el país, Sí. y los vinos españoles, los vinos de Ramón Bilbao, acompañan muy bien también a ese desarrollo de las comidas españolas en el país. Claro. Mira qué bonito vino. Quiero mostrárselos. La etiqueta es preciosa. Yo la veo como muy orgánica, esta etiqueta limpia. Sí, porque además esta etiqueta... Y el sello, vean el sello. Sí. Es una elegancia absoluta. Ahora, ¿qué hay esto es... Tapón, Es sí, sí, tapón. es tapón de corcho, sí. Tapón de corcho, pero Sí. no es corcho, no tienes corcho dentro. Bueno, sí, el cierre está hecho con tapón. Ya. Lo que pasa es que ahora está recubierto con una cápsula, en este caso de estaño, y cortando la cápsula Muy aparece el elegante. tapón. La verdad que todas nuestras botellas utilizan Sí. este emboss, este grabado, porque nos parece que es de alta responsabilidad la elaboración de vinos y sellamos todas nuestras botellas, pero también lo hacemos también con todos nuestros corchos. Todos nuestros corchos llevan el sello de Ramón Bilbao. Explícame un poquito por qué este sello, obviamente, este sello es un sello mucho más... Este es el sello más moderno que utilizamos ahora, Ah. que lo utilizamos para todos nuestros vinos. Lo que pasa es que esto es un vino del año 2010, que vamos a aprovechar para catarlo estos días. Este es un vino muy especial del 2001, que significa mucho para nosotros, Sí. porque apenas hicimos 2000 botellas. Este es el vino con el que celebramos el centenario de Ramón Bilbao en el año 2024. Ok. Entonces, seleccionamos de la cosecha 2001 unos vinos y los envejecimos pensando en el centenario. Me tocó a mí tomar esta responsabilidad de pensar en el año 2001 qué vino podíamos hacer para celebrar nuestro 100 aniversario. Nunca sabes quién va a tener que abrir las botellas. Yo tuve la suerte de que me tocó abrirlas a mí también, y este es un vino muy especial para nosotros. Y este corresponde, este otro, el 2010, porque vamos a hacer una cata vertical de nuestros grandes reservas, de nuestros vinos con más capacidad de guarda. Vamos a catar el 2001, porque este también es un gran reserva, 2005, 2010 y 2018, que es la cosecha actual. En los distintos eventos que vamos a hacer estos días por Ciudad de México, tenemos este objetivo, ¿no? Sí. Mostrar los vinos de la casa que tienen más capacidad de envejecimiento, que tienen más guarda y que para nosotros representan mucho mejor la esencia de La Rioja, en ese sentido de vinos longevos, de vinos que capturan momentos y capturan añadas y que son capaces de llegar a la botella representando lo que sucedió esa cosecha. Perfecto. Rodolfo Bastida, estoy encantada de conocerte. Gracias. Muchas gracias. De Un veras, placer. gracias. Muchísimas gracias por todo este profesionalismo que lo compartes, porque además, como dices, la información es muy valiosa. La experiencia de vida, tantos años invertidos en producir, en crear, en entender la industria, en avanzar, ¿no? Como dices, los avances tecnológicos, los cambios climáticos, todo esto que es apasionante. Entonces yo te agradezco muchísimo esta gran plática que hemos tenido, que estoy segura
que todo mundo está muy contento y nos estás aportando mucho, a los mexicanos y al mundo entero, a través de esta conversación. Gracias. Bueno, yo te agradezco también mucho que nos des este espacio, porque nos encanta difundir nuestros vinos, nos encanta acompañar a los consumidores y eso es lo que voy a hacer precisamente estos días. Tenemos muchas visitas a distintos locales de hostelería en los que vamos a dar formación a sommeliers, formación a los equipos de los distintos locales y vamos a celebrar también este hito tan importante que estamos presentando, y yo creo que refleja también lo que significa para nosotros México. Estamos presentando nuestra nueva campaña Hechos para Sentir a la vez en España y en México, porque nosotros hemos evolucionado mucho estos últimos años. Hubo unos años que le dimos mucha importancia a la mejora de las calidades y adelantarnos al gusto más actual, que interesan hoy en día los vinos más afrutados que los vinos más antiguos, ¿no? Sí. Y trabajamos mucho en eso. Lo culminamos en el año 2024 con nuestro centenario, en el que bueno, nos unimos al pequeñísimo grupo de bodegas de más de 100 años que hay en España. Y ahora mismo con nuestra campaña Hechos para Sentir, lo que queremos decir es que cualquier momento de la vida se puede transformar en algo muy especial con una copa de vino. Y Ramón Bilbao quiere ser el vino que acompañe a transformar esos momentos sencillos del día a día en algo verdaderamente profundo y que nos haga sentirnos bien y sobre todo compartir. Creemos que el vino tiene que ver con compartir y con sentirnos unidos a través de esos pequeños momentos que el vino puede hacer el upgrade de transformarlos en una comida o en un aperitivo, verdaderamente cambiarlos y hacerlos en algo que se comparte, que se transmite y que nos ayuda a socializar en estos tiempos tan convulsos en los que pensamos que el estar unos con otros gana una especial relevancia. Claro, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias.